Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Seminario de Antropología de la Música y otras expresiones sonoras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy es la sexta sesión de este seminario que originalmente tiene programadas 7 sesiones. Tendremos una sesión más en enero para poder cumplir con el temario que originalmente habíamos propuesto. Estamos también transmitiendo a través de Facebook Live por la página de la ENA-ACDC. Y nuevamente, pues gracias gracias a la página por permitirnos difundir por ahí las sesiones. El día de hoy tenemos un texto que a mí en lo particular me resulta muy interesante y creo que antropológicamente podemos interrogar de una manera muy interesante a Meyer, aunque a muchas personas pues no les guste toda esta jerga psicológica que plaga este texto de Meyer de emoción y significado en la música. Yo creo que Meyer tiene cosas muy importantes para decirnos. Y yo decidí retomar a este autor en el contexto de este seminario, fundamentalmente como un pretexto para reflexionar antropológicamente sobre el problema de la emoción y el significado en la música. Ahorita vamos a ir viendo un poquito cómo es que se ha movido este campo de los estudios de las emociones en la música en los últimos 30, 40 años, pero insisto, a mí me parecía interesante recuperar a Meyer, que yo fue un autor que encontré hace 2 o 3 años aproximadamente. A mí me parecía interesante recuperar la discusión que introduce Meyer por allá por la década de los 50, porque a la gente en el campo de la antropología y de la etnomusicología nos ha costado mucho trabajo acercarnos al problema de las emociones en la música. A pesar de que, como señala Meyer y como señala Joslin y Gabrielson y otros autores que estaremos retomando el día de hoy, a pesar de que una de las razones fundamentales por las cuales las personas escuchamos música tiene que ver con el hecho de que la música nos mueve emocionalmente, ¿no? Escuchamos la música para tratar de entender las emociones que un conjunto de ejecutantes, intérpretes, que un compositor están tratando de dar a entender. Pero por otro lado, también escuchamos música porque, como dice Tía de Nora, por ejemplo, en este libro de la música en la vida cotidiana, porque la música es una manera que tenemos las personas para poder profundizar y experimentar nuestras emociones, ¿no? Manejar nuestras emociones. Entonces, creo que ahí hay una beta que va a abrir Leonard Meyer en la década de los 50, que resonó mucho en el campo de la psicología. Curiosamente, los psicólogos y las psicólogas sí han hecho muchísimas investigaciones para tratar de entender esta relación entre música y emoción. Y en el campo de la antropología, la verdad es que apenas vemos algunas investigaciones en donde se empieza a problematizar esta relación, y yo diría fundamentalmente atravesado por el eje de la corporalidad, ¿no? Como ocurre en algunas obras como la de Silvia Citro, por ejemplo, y los análisis que ha hecho pues en jóvenes, ¿no? Que escuchan distintos géneros de rock allá en Argentina. Entonces, insisto, Meyer es un pretexto en realidad para hablar de emociones. Aún así, me parece que la postura de Meyer pues es interesante, la vamos a revisar, la vamos a discutir. Y lo interesante de todo esto sería interrogar en términos antropológicos a Meyer, ¿no? Decirle a Meyer, ¿qué es lo que tu obra tiene que entregarnos para que nosotros nos podamos acercar antropológicamente al estudio de esta relación interesantísima entre emociones y música? Entonces, insisto, con esta sesión estamos cerrando el trabajo de este 2020 y retomaríamos una sesión más en enero del 2021 para concluir con el temario que originalmente estaba propuesto. Yo quise comenzar con una de estas citas que podemos encontrar en las distintas investigaciones que se han publicado recientemente
en donde se indaga esta relación entre música y emociones, yo retomé una cita de Erolai Woskowski que está en los siguientes términos. Dice: constantemente se sugiere que los efectos emocionales de la música son uno de los principales motivos por los cuales las personas se comprometen en actividades musicales. El poder emocional de la música es la razón para su aplicación en áreas diversas como la industria de juego, la industria cinematográfica, la mercadotecnia, la musicoterapia, aunque nuestros conocimientos en este campo están lejos de ser completos. Y casi cada investigación psicológica en donde ustedes vean que se explora esta relación va a comenzar con un párrafo como este, ¿no? Va a comenzar con un párrafo en donde se nos dice que una de las principales razones por las cuales las personas escuchamos música es que de alguna u otra manera nos conecta con nuestras emociones. Insisto, a mí me llama profundamente la atención que este problema haya resonado tanto en el campo de la psicología. Ahorita se van a dar cuenta del impacto y de la magnitud, ¿no? De cómo lo están tratando en el campo de la psicología, y que la gente en el campo de la antropología, de la etnomusicología, apenas nos hayamos percatado de esta relación, a pesar de que podemos señalar a algunos autores como el propio Steven Feld, en donde ya está puesto sobre la mesa el problema de la afectividad y de las emociones. Esta es una cita de un artículo del 2011 que les voy a compartir ahí por correo para que lo tengan como referencia, porque es muy interesante ver el volumen de publicaciones que hay alrededor de esta problemática. Entonces, rápidamente, ¿no? Para proporcionar un marco y entrar a cómo es que en la antropología podemos problematizar la relación música y emociones. Yo les estoy dejando ahí algunos datos en esta diapositiva. A lo largo del siglo XX, no les podría decir que en la última década del siglo XX en particular, pero si nosotros vamos viendo las publicaciones que hay sobre esta relación música y emoción en el campo de la psicología, nos vamos a dar cuenta que se trata de una preocupación que va a atravesar todo el siglo, ¿no? A lo largo de todo el siglo, psicólogas y psicólogos han estado preocupados por esta problemática, qué experiencias emocionales tienen las personas cuando escuchan música, qué emociones alcanzan a percibir en cierto tipo de obras musicales, etcétera. Entonces, es una preocupación que podríamos decir, con respecto a la psicología, va a atravesar la historia de la disciplina. Aquí un dato muy interesante, nuevamente, de estos dos autores que ahorita citábamos, de Erola y de Woskowski, es que estos autores reportan que entre 1988 y 2009 se publicaron aproximadamente 251 artículos que van a problematizar esta relación. Es decir, las psicólogas y los psicólogos tienen clarísimo que la vivencia afectiva es fundamental cuando nosotros pensamos en experiencias musicales. Pero insisto, eso es algo que no ha resonado en el campo de la antropología. Ahora, por otro lado, yo les podría decir que cuando uno va revisando toda esta literatura, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que se ha logrado con este gran volumen de investigaciones es abrir un conjunto de líneas de reflexión, ¿no? Creo que más que llegar a un conjunto de hallazgos o de conclusiones, más que decir, es que estas investigaciones han encontrado esto, creo que se han abierto algunos ejes de indagación y se encontrarían los siguientes, ¿no? Un gran problema al estudiar esta relación música y emociones tiene que ver con determinar qué es lo que en términos emocionales experimentan las personas cuando escuchan música. Si las personas se sientan a escuchar una obra para tratar de percibir la emoción que el compositor trató de depositar ahí,
o que el ejecutante trató de depositar, que es lo que se conoce como emociones percibidas, ¿no? O si por otro lado, los escuchas generan sus propias respuestas emocionales independientemente del contenido que le va a asignar el compositor o el ejecutante. Esa sería un primer eje de indagación. Un segundo eje de indagación tendría que ver fundamentalmente con el hecho de que las investigaciones sobre música y emociones nos han llevado a repensar de una manera muy importante cómo conceptualizamos las emociones. Y en este sentido tenemos un debate que tiene que ver con el hecho de si experimentamos emociones discretas, la alegría, por ejemplo, el desagrado, el enojo, o si por el contrario, cuando nosotros pensamos la alegría con el enojo, son emociones que se caracterizan por un gran nivel de actividad y en ese sentido, pues serían mucho más parecidas de lo que nosotros tendemos a pensar, que son los modelos dimensionales en el campo de las emociones. Y por otra parte, un debate muy interesante también dentro de este conjunto de investigaciones es si las experiencias emocionales que se desprenden de la escucha de música son experiencias emocionales que deberíamos colocar aparte. Son respuestas emocionales que no se parecen a otro tipo de respuestas emocionales. Si ustedes se han percatado de las emociones cuando están escuchando música, se habrán dado cuenta, por ejemplo, que de repente una misma canción nos puede generar mucha atracción, nos puede generar mucho agrado, pero también nos puede generar como cierta repulsión. Entonces, tendríamos una respuesta emocional mixta de agrado y de desagrado, y hay quien dice que ese es un fenómeno que se presenta específicamente frente a la experiencia musical. En ese sentido, el debate es, ¿deberíamos pensar en emociones específicamente musicales que sean distintas de otro tipo de respuestas emocionales? Insisto, son debates, ¿no? En particular, que tiene que ver con las emociones musicales, es un debate que está sujeto a discusión. No se ha llegado y no se llegará, espero, porque pues, ese día se termine el quehacer de la ciencia, no se llegará a ninguna conclusión definitiva, pero son ejes de indagación interesantes que incluso pues nos ayudan, ¿no? Como a ir generando herramientas para que nosotros desde la antropología pues estemos abiertos a ciertos procesos y a ciertos fenómenos. Ahora, para terminar con esta sucinta revisión, ¿no? Sobre lo que nos dice la psicología sobre música y emociones, Joslin y Basfal, en una revisión que hacen en el 2008 de algunos probables mecanismos que nos ayudarían a explicar cómo es que la música ayuda a inducir emociones, van a enunciar estos 6 mecanismos que están apareciendo en la pantalla y que yo simplemente enlisto, ¿no? Como una muestra del tipo de trabajo que se está realizando en el campo de la psicología. No estoy proponiendo para nada que la antropología siga este camino, simplemente pues señalo algunos de los hallazgos que se han obtenido, porque me parece que de acuerdo con nuestras propias herramientas para recolectar y para interpretar datos, nosotros deberíamos llevar la investigación por otros caminos, pero bueno, pues aquí están algunas de las cosas que han encontrado en el campo de la psicología. Joslin y Basfal dicen que la música genera emociones fundamentalmente porque llega a estimular ciertas reacciones en nuestro cerebro, específicamente en la parte del tallo cerebral, ¿no? O porque nosotros hemos aprendido a vincular los estímulos musicales con cierto tipo de respuestas emocionales. Aquí el ejemplo clarísimo sería, si ustedes vieron la película de Naranja Mecánica de Kubrick, ¿no? Como Alexander Delarge, después de un proceso de condicionamiento, ya no puede escuchar la música de Beethoven porque le genera una respuesta afectiva, una sensación como de muerte. Permítanme tantito. Ok.
seguimos. Otra explicación que se da de por qué la música induce emociones tendría que ver con el contagio emocional, es decir, nosotros nos percatamos de la emoción que está tratando de transmitir el intérprete o el compositor y bueno, nos ponemos como en ese mood, nos sintonizamos con ese estado afectivo. Las imágenes visuales, ¿no? Cuando nosotros estamos escuchando una pieza musical, se pueden llegar a detonar ciertas imágenes visuales que también tienen un contenido emocional. La memoria episódica, que es el hecho de que pues, generalmente cuando nosotros escuchamos música tenemos asociados ciertos recuerdos biográficos de nuestra vida y también eso puede detonar emociones. Y finalmente, las expectativas que nosotros tenemos de la manera en la que se va a desarrollar la obra musical. ¿Por qué comento todo esto? Porque justamente a Meyer, que es el autor con el cual estaremos discutiendo el día de hoy, pues lo podemos situar aquí abajito en este cajoncito de las expectativas musicales. Entonces, insisto, sin que esto implique que la investigación antropológica sobre músicas y emociones tenga que seguir estos derroteros, lo señalo como simplemente pues como algunos resultados que se han obtenido en otros campos que han estado más pendientes de esta relación. Entonces, para pensar la relación entre antropología, emociones y música, yo les estoy proponiendo estas dos preguntas que están apareciendo ahí en la pantalla. En primer lugar, evidentemente, que recuperemos la obra de Leonard Meyer para entender la relación entre música, significado y emociones, que son los tres elementos que Meyer va a poner sobre la mesa, y esa sería nuestra primera pregunta para que nosotros estemos dialogando con este autor. Y lo más importante, no más allá de lo que tiene que decirnos el propio Meyer, que pensemos en qué nos aporta su concepción para un estudio antropológico de la música y de las emociones. Yo creo que obtenemos mucho si en primer lugar recuperamos esta preocupación que Meyer va a colocar en su obra. La necesidad de que desde la propia antropología de la música, desde la etnomusicología y desde otros campos, tematicemos esta relación, ¿no? Que la pongamos a jugar dentro de las explicaciones que nosotros hacemos de las músicas indígenas, de la música popular, ¿cómo se llama? De la música académica, de la música masiva, etcétera. Creo que es un componente importante que debemos tener en cuenta a la hora de tratar de describir prácticas musicales. Entonces, son estas las dos preguntas con las cuales yo me he acercado al propio Meyer. Yo se las comparto y si les funcionan, adelante, ¿no? Las pueden recuperar. Recuerden que mucho el sentido de este seminario en la primera sesión, yo les dije, sí, nos vamos a encontrar con que de repente los autores tienen lagunas, tienen vacíos muy importantes, pero el espíritu de este seminario será tratar de recuperar los aportes teóricos, metodológicos, etnográficos, para ver de qué manera yo puedo complementar mi propia experiencia de investigación a la luz de un contexto como muy particular, ¿no? Entonces, ahora, para no ser injusto, no quisiera soslayar, no quisiera pasar por alto el hecho de que Steven Feld, que Roberto nos hizo el favor de exponer de una manera muy brillante, que en Steven Feld ya hay una problematización antropológica muy explícita del problema de la afectividad, ¿no? Los textos que nosotros revisamos con Roberto, el debate está más del lado del perspectivismo, más del lado del oído etnográfico, de las filosofías nativas sobre la sonoridad, pero yo creo que cuando nosotros volvemos a que es un momento fundamental de la antropología de la música contemporánea, ahí hay una preocupación por el problema de la afectividad y por tratar de entender de qué manera a través de los afectos
de qué manera a través del sonido se pueden expresar todos los valores, la cosmovisión y el ethos de la comunidad Kaluli. Entonces, lo recupero, insisto, para no ser injusto con Feld. Creo que hay además una problematización excelente, ¿no? Ya no me dio tiempo de poner el esquema, pero este libro nosotros lo podríamos ver de una manera muy sencilla. Feld está tratando de entender de qué manera se articulan tres elementos: el campo de la sonoridad, el campo de los afectos y la avifauna, ¿no? Que se encuentra ahí en el bosque Bosavi. Feld dice que los sonidos en los Kaluli sirven fundamentalmente para expresar afectos, para expresar sentimientos, y que en términos generales la sonoridad Kaluli está modelada con arreglo a los patrones sonoros de las aves que se encuentran en el entorno del bosque Bosavi. Entonces, ahí está explicado de una manera muy concreta la relación entre sonoridad y afectividad. A mí lo que me llama la atención justamente al hacer esta pausa con Feld es que en términos generales a la gente que hacemos antropología de la música, esta referencia ni nos pasa por la cabeza, ¿no? Feld habla de acustemología, Feld habla de antropología del sonido, Feld habla, si quieren, de perspectivismo, pero casi no nos detenemos a reflexionar sobre este problema que Feld sí colocó sobre la mesa, que es el problema de la afectividad vinculada con el sonido. Yo lo dejo como una pregunta porque en este momento yo no les podría responder a qué obedece o qué significa este gesto de desprecio que la antropología le hemos hecho al problema de los afectos, al problema de las emociones. Y bueno, lo pongo ahí como esa pregunta: ¿por qué, si la afectividad es un tema central en la obra de Feld, en general es soslayada en los comentarios e interpretaciones en favor de otros conceptos como acustemología, antropología del sonido, etcétera? Insisto, no tengo una respuesta en este momento. A mí me llama profundamente la atención que no constituya el día de hoy una beta importante dentro de la antropología de la música que estudie esta relación. Eso no quiere decir, aguas, que no existan investigaciones, ¿no? El propio Roberto hace poco dirigió una tesis de una colega etnomusicóloga que se llama Iris. Ella estudió los sonidos y las emociones en la región de los valles centrales en Oaxaca, acá en México. Entonces, sí hay investigaciones, pero no es uno de los grandes temas de la antropología de la música el día de hoy. Ok, continuemos. Entonces, bueno, ahí está, lo apunto y ya entremos a hablar un poco de este personaje, Leonard Meyer. Como algunos antecedentes biográficos, también les voy a compartir por ahí. Hay un volumen de una revista que encontré en Gestor que le dedica, pues son notas ya una vez que él ya había muerto de cáncer de pulmón por allá del 2007 aproximadamente, en donde se habla justamente de la trayectoria académica de Meyer en su paso por las universidades de Columbia, de Chicago y de Pensilvania, ¿no? Es un personaje que está interesado fundamentalmente en cuestiones musicales y filosóficas, ¿no? Él obtiene su pregrado en música y en filosofía en la Universidad de Columbia. En el 42 se enlista en el ejército y se dice que cumple con bastante éxito ciertas tareas que se le encomiendan al interior del ejército, y una vez que él termina su servicio en la Segunda Guerra Mundial, regresa a la Universidad de Columbia para obtener una maestría en composición. Por allá del 46, del 47 aproximadamente,
Se dice que conforme va pasando el tiempo, los intereses de Meyer se van desplazando de la composición hacia áreas que tienen que ver con las humanidades, como la historia, como, como la antropología. En 1954, Meyer obtiene un doctorado en Historia de la Cultura en la Universidad de Chicago y durante muchísimos años, ¿no?, se desempeñó como catedrático en las universidades de Chicago y de Pensilvania. La plaza la tenía en la Universidad de Chicago y era un profesor invitado ahí en Pensilvania. Tiene varias obras. Esta no pretende ser para nada una revisión de la obra de Meyer, porque de hecho pues no estamos considerando a Meyer, sino que nos estamos centrando exclusivamente en este texto de Emotion and Meaning in Music, que él publica en 1956 y en donde nos va a proponer una teoría muy interesante para tratar de entender la relación entre música, significado y emociones. Este texto que se publica en el 56 sigue siendo, yo les podría decir, de los textos más citados en las investigaciones que hay contemporáneas en el campo de la psicología, por lo menos. Cualquier artículo de investigación que ustedes encuentren, se van a encontrar que hay una referencia a Emotion and Meaning in Music de Meyer, ¿no? Entonces, es fundamental. Muchos autores dicen, bueno, en realidad el modelo de Meyer es solamente un fragmentito de lo que nosotros podemos entender de esta relación música y emoción, pero yo creo que tiene un potencial muy interesante en términos programáticos, es decir, en términos de cosas que se pueden investigar desde una perspectiva antropológica, y por eso es que yo decidí recuperarlo para este seminario. Y bueno, ahí aparecen otros textos de Meyer, como se van publicando de manera cronológica: Rhythmic Structure and Music de 1960, Music, the Arts and Ideas de 1967 y Explaining Music de 1973. Pero la discusión de hoy entonces gira en torno a este de 1956. Y lo que nos interesa recuperar son los dos grandes problemas de este texto, que afortunadamente pues ustedes tienen completo. Entiendo que de repente no es tan sencillo leerlo, y en realidad no es porque sea tan complicado, pero tiene ahí como muchos tecnicismos, por ejemplo, que vienen del campo de la psicología, y pues de repente uno tiene que estar yendo constantemente a traductores para poder entender qué es lo que Meyer nos está diciendo. Yo trataré en esta media hora que queda, trataré rápidamente de recuperar los aportes centrales que Meyer hace en torno a estos dos problemas que tienen que ver con la significación y con las emociones, y en un segundo momento trataré de colocar sobre la mesa algunas conclusiones con la idea pues de ir delineando un probable programa de la antropología de la música que se preocupe por el estudio de las emociones. Aquí hay una cita de Meyer y a ver, aquí hay una cita de Meyer. Déjenme ver, es que ya. Y alcanzo a ver por acá en mi pantalla a quien que nos pueda ayudar. A Daniel Rivera. Daniel, ¿nos podrías ayudar leyendo esta pequeña cita? Claro. Los compositores y ejecutantes de todas las culturas, teóricos de diversas escuelas y estilos, esteticistas y críticos de distintas corrientes están de acuerdo en que la música tiene un significado que de alguna manera es comunicado a los participantes y escuchas. Esto, al menos, podemos darlo por sentado, pero ¿qué constituye el significado musical y por qué procesos es comunicado ha sido sujeto a numerosos y muchas veces acalorados debates. Ok, muchas gracias, Daniel.
De nada. Y yo decidí recuperar esta cita porque me parece que en esta cita, que además aparece al principio del texto, está contenido de una manera muy clara lo que él va a desarrollar a lo largo del libro. Creo que vale la pena en este momento recuperar tres grandes debates que Meyer va a colocar frente a nosotros e irlo viendo desde, pues, con un afán de síntesis, de ver qué nos puede aportar Meyer para un estudio antropológico de la música y de las emociones. Entonces, primero, son estos debates, estas distinciones que él hace entre significación y emociones, que a mí parece que son muy importantes para tratar de entender qué es lo que comunica la música desde la perspectiva de Meyer, cómo se produce el significado y de qué naturaleza es ese significado. Por otro lado, el problema que tiene que ver propiamente con el significado y en un tercer momento el problema de las emociones. Entonces, rápidamente recordar con esta lámina lo que se plantea en las primeras páginas del texto que ustedes revisaron. Dos debates centrales en torno a este problema de la significación que leía Daniel en la cita anterior. La música comunica, pero el problema es qué comunica la música y cómo lo hace. Y tenemos entonces estas distinciones que él va a introducir. Con respecto a cómo se produce el significado, Meyer dice, podemos identificar dos grandes posturas. Una postura, en inglés, ahí aparece en el texto como absolutist, y yo la traduje como absolutista, ¿no? Postura absoluta, o como ustedes la quieran llamar. Y Meyer dice, bueno, los absolutistas, los estudiosos de la música que tienen esta postura absolutista, sostienen que el significado es fundamentalmente intramusical, es decir, la obra musical no refiere a nada en el exterior, siempre va a referir a aspectos que tienen que ver con la propia obra musical. En este sentido, el significado se construiría a partir de los elementos que uno encuentra al interior de la obra y sería un significado relativamente natural y universal, aunque vamos a ver que con respecto a esto, Meyer en realidad va a introducir un matiz. Por otro lado, ¿no? Los referencialistas, nos dice Meyer, reconocen que el significado es extramusical. Es decir, la música siempre nos va a referir, va a apuntar hacia algo distinto de ella misma. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, ya habíamos hablado un poquito de este periodo del nacionalismo musical mexicano previo a la Revolución. Acá en México decimos que el huapango de José Pablo Moncayo, pues es el segundo himno nacional, ¿no? Entonces, cuando uno escucha el huapango de Moncayo, uno puede escuchar justamente cómo estos compositores estaban tratando de dar una concreción al proyecto de identidad que se estaba fraguando después de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay aquí una relación entre un signo musical y una realidad extramusical. Depende del aprendizaje y es un tipo de significado particular que está referido al contexto. Para ir situando al propio Meyer, creo que Meyer trata de decirnos que es un absolutista, pero por otro lado, ciertos planteamientos que uno va encontrando en el texto nos dejan ver que en realidad también hay espacio para los significados referenciales. Y un matiz muy interesante que va a introducir el propio Meyer es que Meyer desconfía abiertamente de las significaciones universales, ¿no? Por la manera en la que él va a conceptualizar el proceso de la significación, que implica un estímulo, que implica lo que es designado y que implica una escucha consciente, eso automáticamente desmantela la posibilidad de una significación universal en la música, ¿no? Y Meyer ahí en ese sentido le está haciendo un guiño muy fuerte al campo de la antropología, aunque propiamente no está haciendo una antropología de las emociones musicales. Ahí se empiezan a abrir estas pequeñas vías que yo le señalo para poder pensar antropológicamente esta relación.
Ahora, con respecto al problema de, bueno, ¿qué tipo de significados son los que comunican la música? No cómo lo comunican, sino qué tipo de significados son, de qué naturaleza es. Dice, bueno, los formalistas reconocen que se trata de un significado fundamentalmente racional. Y por otro lado, dice Meyer, estarían todos los teóricos expresionistas que señalan que el significado de la música es fundamentalmente emotivo. La música moviliza fundamentalmente respuestas emocionales en los escuchas. Aquí nuevamente es interesante que aunque Meyer es un absolutista que todo el tiempo nos va a estar diciendo que la obra musical siempre está apuntando, o los estímulos dentro de la obra musical siempre están apuntando a cosas que van a ocurrir en un futuro dentro de la propia obra musical, Meyer va a abrir una veta importante que tiene que ver con el expresionismo para reconocer que un componente fundamental de la experiencia musical tiene que ver con las experiencias afectivas. Entonces, insisto, creo que la obra de Meyer va mereciendo como matices y estar atento, ¿no? Justamente como a estos deslices, como a estas puertas que él va abriendo en donde vemos que en realidad pues su postura es mucho menos formalista y mucho menos absolutista de lo que en un inicio parece. Ahora, con respecto al significado, ¿no? Aquí hay un debate muy interesante que Meyer va a... Hay un hilo argumental más bien muy interesante que Meyer va a ir desarrollando. El significado, cómo comunican las obras musicales. Y yo recuperé algunas ideas, ¿no? Que creo que vale la pena tener en mente al momento de pensar este problema en la obra de Meyer. Entonces, textualmente dice Meyer, que a su vez está citando a otro autor, el significado es, dice, cualquier cosa adquiere significado si se conecta con, indica o refiere a algo más que a ella misma, de tal suerte que su naturaleza apunta y es revelada en esa conexión. Entonces, aquí lo que nos interesa recuperar para este debate es que a través del significado se designa algo. Y aquí nos vamos a al segundo globo, que tiene que ver con, bueno, ¿y qué es lo que designa la obra musical? Dice Meyer, tenemos un significado designativo cuando la obra musical apunta a una realidad extramusical, algo que está más allá de la obra musical, como hablábamos, por ejemplo, del guapango de Moncayo, cuando hablamos del, no, insisto, ¿no? En el nacionalismo, de la posterior a la Revolución Mexicana, ¿no? A ver, espérenme. Ahí va, espérenme. Entonces, y un tipo de significado que Meyer denomina corporeizado, que sería ese significado que apunta a la obra musical misma. En realidad, el propio Meyer va a reconocer que aunque a él le interesan fundamentalmente el análisis de los significados corporeizados, no designativos, es decir, la referencia que hacen ciertos patrones musicales a fenómenos musicales que ocurren en el tiempo futuro de en momentos posteriores de la obra, en realidad al inicio el propio Meyer va a reconocer que las obras musicales siempre van a tener una dimensión del significado que es designativa, ¿no? Insisto, es para que vayamos viendo estos matices que están presentes ahí en la obra. Otra cosa importante, porque esto nos abre toda la veta para una consideración antropológica justamente de esta relación,
Entender que el significado es fundamentalmente una relación entre tres cosas, entre un estímulo que va a apuntar hacia algo, la cosa indicada, lo que es designado, pero también un intérprete, un escucha. Meyer habla de observador ahí, no habla de un observador consciente, pero poniéndonos a tono, ¿no? Pues con estos debates contemporáneos en el campo de la antropología del sonido, un escucha que no necesariamente está realizando todos sus procesos interpretativos de manera consciente, porque esa es una de las grandes enseñanzas del psicoanálisis del siglo XX, ¿no? No todos los procesos interpretativos, no toda nuestra actividad mental necesariamente tiene que ser consciente. Pero señalar justamente esta relación nos permite entender que el mismo estímulo sonoro puede tener un cierto valor en una comunidad de escuchas y en otra comunidad de escuchas va a tener un valor distinto, va a tener un significado distinto. Insisto, Meyer ahí nos está abriendo la puerta para una comprensión antropológica del significado. ¿Por qué? Porque si queremos entender de qué manera el sonido está produciendo, de qué manera la música produce sentido, lo tenemos que entender a la luz de contextos socioculturales específicos, a la luz de obras específicas, a la luz incluso de estilos y de tradiciones musicales concretas. Entonces, el significado es eso que emerge en relación con el objeto, lo designado y el observador o escucha consciente, como decíamos hace rato. Al principio, Meyer nos va a decir, el significado musical es no designativo o es corporeizado. ¿A qué apuntan los estímulos musicales? ¿A qué apuntan las primeras fases, los primeros acordes, las primeras progresiones de una obra musical, dice Meyer, a acontecimientos que ocurrirán más adelante dentro de la propia obra musical? Insisto, sin embargo, Meyer no va a dejar de reconocer que están todas estas otras posibilidades de significar de la propia obra que la superan, que están más allá de ella. Entonces, ya desde un pequeño esquemita, ¿no? Para entender cómo va viendo Meyer el problema de la significación, si nosotros pensamos, y creo que esta es una dimensión fundamental para pensar la música desde la perspectiva de Meyer, si pensamos que la música tiene una duración, nos vamos a encontrar, insisto, en que los primeros acordes, las primeras progresiones, las notas, funcionan como un estímulo que el escucha va a tratar de interpretar y al cual el escucha va a vincular ciertas expectativas con base en sus procesos de aprendizaje y sus propias limitantes perceptuales, ¿no? Y dice Meyer, este estímulo está apuntando a cosas que van a ocurrir más adelante en la propia obra, no necesariamente hacia el final de la obra. Y nos vamos a encontrar desde una perspectiva muy conductista, además, que la obra musical para Meyer es un encadenamiento de estímulos y de consecuentes o de respuestas, ¿no? Este estímulo nos lleva a esta consecuencia, dice Meyer, pero a su vez este consecuente puede funcionar como un nuevo estímulo que nos va a llevar a una nueva consecuencia y así es que nosotros podemos ir viendo la obra musical. ¿Qué es lo que tiene que ir haciendo el escucha? Y aquí sí podemos criticar fuertemente a Meyer porque de alguna u otra manera nos obliga a pensar que solamente cierto tipo de escuchas son válidas cuando se está tratando de desentrañar el significado o las emociones de una obra musical. Evidentemente, una escucha informada, una escucha que entiende del estilo, que tiene cierto entrenamiento, que entiende de ese estilo musical, que es capaz de ir formulando expectativas de cómo se va a ir moviendo
la melodía, los acordes, la instrumentación, etcétera. Esa es una acusación que le podemos dirigir a este tipo a Meyer. Pero bueno, así es como él está entendiendo el proceso de significación. Esta capacidad que tenemos de ir anticipando estos consecuentes, de ir generando expectativas y, bueno, eso sería con respecto al problema del significado desde la perspectiva de Meyer. Ahora, esta manera de disponer la obra musical justamente en un eje temporal nos abre la puerta para la consideración de las emociones, porque entre que ocurre esto, entre que yo escucho un estímulo, entre que yo escucho los primeros acordes de una obra musical y llega la respuesta o llega lo que Meyer denomina el consecuente, se abre el espacio justamente para que yo empiece a experimentar ambigüedad, para que yo empiece a experimentar que la situación es como bastante confusa, bastante caótica, y eso va a abrir la puerta para las reacciones emocionales dentro de la escucha de música. Entonces, ¿cómo se producen las emociones en la experiencia musical de acuerdo con la perspectiva de Meyer? Y aquí también me tomé la libertad de poner todo, en vez de un conjunto de viñetas en donde vayamos leyendo a Meyer, de tratar de colocar todo en un par de esquemas para que se pueda entender un poco. Meyer va a partir de una cierta teoría psicológica de las emociones que él denomina así, la teoría psicológica de las emociones. Él parte de la idea de que cuando los seres humanos nos encontramos frente a cierto tipo de estímulos que pueden ser externos o que pueden ser internos, como cuando una persona empieza a tener hambre, por ejemplo, o cuando una persona tiene sueño o cuando tenemos sed, pero las personas, y pone ahí el ejemplo de un fumador, ¿no? Las personas que fuman, por ejemplo, pues cuando huelen el humo del tabaco, que de repente se les antoja fumar antoja fumar un tabaco. Entonces, tenemos un estímulo que puede ser interno o externo que va a generar una tendencia a actuar. Esa tendencia a actuar va a buscar un cierto fin, una cierta resolución. Aquí podríamos complementar apoyándonos en el psicoanálisis diciendo, bueno, las tendencias buscan ciertos fines, buscan ciertas resoluciones a través de ciertos medios. Desde esta teoría que se apoya en los aportes de Dewey, de Angler y de McCurdy, dice Meyer, cuando una tendencia es demorada o inhibida totalmente, cuando yo no puedo satisfacer la tendencia, cuando la tendencia no tiene el fin o la resolución deseada, se va a generar una reacción emocional. Y nos dice Meyer, mientras más intensa es esta reacción emocional, ¿no?, más indiferenciada va a ser la propia respuesta motora, ¿no? O sea, una persona que está muy agitada, tú la ves que está extremadamente agitada y está como riendo, está como llorando y pues no alcanzas a entender bien qué es lo que le está pasando. Simplemente podemos caracterizar su respuesta como una gran agitación motora que podría tener estas dos grandes interpretaciones, ¿no? Entonces, retomando este esquema de las emociones que se apoya en estos aportes fundamentalmente del pragmatismo norteamericano y de la psicología social norteamericana, el interaccionismo simbólico, etcétera, Meyer nos propone que los procesos emocionales se detonan cuando hay un choque entre dos tendencias. Y esto pues, también es muy parecido a lo que nos plantea el psicoanálisis. Freud
pues esta primera visión que nos propone de la personalidad, ¿no? Con el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Ahora, este esquema Meyer lo va a trasladar al campo de la música y nos va a decir, ok, pues la música, al ser una experiencia vital como muchas otras experiencias vitales, en donde yo estoy sometido a estímulos, en donde yo voy generando ciertas expectativas, ocurre lo siguiente, ¿no? El esquema en realidad es muy parecido, pero yo traté de incorporar algunos elementos para que podamos ir viendo la dimensión cultural justamente en la experiencia de las emociones. Entonces, lo que dice Meyer que ocurre cuando nosotros estamos escuchando una canción, cuando estamos frente a una obra musical, es que las primeras partes, los primeros acordes, las primeras secuencias de acordes generan en nosotros ciertas expectativas. Nosotros vamos a generar ciertas expectativas de acuerdo a dos cosas, dice Meyer. Las expectativas están delimitadas por las convenciones estilísticas, por el conocimiento que yo tengo de cómo funciona un estímulo musical, ¿no? Si a mí me dicen, mira, escúchate este blues, yo digo, pues acordes de séptima dominante, ¿no? Porque eso es lo que tradicionalmente se utiliza en ciertas canciones de blues, ¿no? Entonces, si me dicen, Miles Davis, uno dice, pues armonía modal, o sea, uno va viendo ahí más o menos, ¿no? Con base en el conocimiento del estilo, qué es lo que puede esperar, pero dice Meyer, estas expectativas no solamente están condicionadas por el conocimiento que yo tengo del estilo musical, sino por los propios límites perceptuales. Y aquí Meyer se está apoyando en la psicología Gestalt alemana, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, y la mayor parte de los gestaltistas consideraban que los seres humanos tendíamos a preferir aquellos estímulos que están bien organizados, que tienden a estar completos, ¿no? Entonces, eso imprime un sesgo al tipo de expectativas que yo voy a generar. Bueno, aquí en México fue muy famosa una serie norteamericana que se llamaba Malcolm el de en medio, ¿no? Y el hijo más pequeño bueno, no es el más pequeño, uno de los más pequeños toca el piano y un día se mete en una tienda, ahí agarraba el lugar como para tocar y de repente ya el empleado de la tienda le dice, vete a tu casa, aquí no es para que practiques, y lo levanta bruscamente del piano, ¿no? Y el niño se regresa a tocar el acorde final de la canción, ¿no? O sea, justamente con esta idea de que a los seres humanos pues, nos gustan estas experiencias perceptuales que están bien organizadas, que están eh, completas, ¿no? Bueno, entonces, con base en esto, en las convenciones estilísticas y en las limitantes perceptuales, yo construyo ciertas expectativas musicales. Y nos dice Meyer, puede ser desde una expectativa musical muy, muy, muy acotada de decir, ok, estoy esperando este tipo de resolución, estoy esperando un movimiento en este sentido, hasta una expectativa en donde yo estoy previendo ciertos cursos de acción hasta abiertamente la ambigüedad y el desconcierto total en donde yo no sé qué esperar. Entonces, lo que ocurre es que conforme va pasando el tiempo, y dice Meyer, si el estímulo se queda muy ambiguo, si el compositor no da avisos como de hacia dónde se va a mover la obra, eso va generando una cierta tensión en el individuo que se experimenta como una reacción emocional, ¿no? Dice Meyer, los compositores pues no son tan malos, las compositoras, como para dejarnos en este estado de irresolución, y típicamente lo que nosotros nos vamos a encontrar es que al interior de las obras musicales pues hay un fin o una resolución en donde yo puedo satisfacer esa tendencia o esa expectativa que yo tengo en la cabeza. Entonces,
Esto es fundamentalmente lo que nos va a explicar Meyer con respecto a las emociones. Si ustedes se fijan, si nos regresamos nosotros a este esquema en donde vemos temporalmente cómo se dispone la obra, ¿no? Yo les diría, la estructura misma de la música, el hecho de que la música sea un acontecimiento eminentemente temporal, nos lleva a reconocer que las experiencias, en la medida, las emociones, el proceso emocional es algo inherente a la escucha de la música, ¿no? O sea, porque uno de repente diría, bueno, es que solamente va a haber respuesta emocional cuando estemos frente a una obra que no hemos escuchado jamás o un género que nos resulte totalmente desconocido. De hecho, dice Meyer, si yo jamás he escuchado un género, si yo no sé qué esperar, si yo no puedo anticipar cosas, esa obra para mí no tiene significación. Para que la significación pueda ocurrir, yo necesito imaginarme un conjunto de posibles respuestas, una posibilidad de consecuentes. Si yo no tengo ningún conocimiento de una práctica musical, difícilmente voy a poder imaginar hacia dónde se va a mover la música y, dice Meyer, eso simplemente termina con la posibilidad de que yo experimente una reacción emocional frente a la música. Entonces, en términos muy generales y para poder ir cerrando y dar chance a abrir el espacio a sus comentarios, en términos muy generales, el esquema de Meyer es bastante sencillo. El significado, cómo está comunicando la obra musical y cómo se van detonando los procesos emocionales en la escucha de la música. Ahora, pensando, insisto, en un programa de investigación antropológica de las emociones y de la música, ¿qué nos deja la obra de Meyer? ¿Qué nos deja un autor como Meyer? Yo considero que lo siguiente, ¿no? Entonces, fíjense, podemos acusar a Meyer de ser un reduccionista en dos sentidos, ¿no? O sea, encontramos quizá un reduccionismo psicológico por la manera en la que él va entendiendo el proceso emocional. Pero fíjense bien, y aquí me regreso al diagrama. Una cosa muy interesante, y yo lo señalo ahí en el diagrama, son dos cosas. Las expectativas, que es lo que detona las reacciones emocionales en la perspectiva de Meyer, las expectativas ya se formulan en el seno de un marco cultural, en el marco de un estilo musical, en el marco de un conjunto de reglas que van a definir cómo es que se produce la música. Entonces, para que yo pueda responder emocionalmente a la música, y esa es una implicación que se desprende de la obra de Meyer, es necesario que yo forme de algún tipo de comunidad, de escuchas, de músicos, de melómanos, de alguna comunidad, algún grupo étnico, porque a partir de ahí es que yo voy a construir las expectativas sobre la música. Y esto es algo que a mí me parece muy importante. Sí hay una jerga psicologista en toda su obra, pero cuando uno ve cómo va entendiendo él el proceso emocional y que para que se detonen los procesos emocionales es necesario que yo pertenezca a algún tipo de comunidad, porque a partir de eso es que construyo mis expectativas, ahí tenemos justamente la dimensión antropológica y la dimensión de la cultura para el estudio de las emociones en la música. Entonces, por otro lado, ¿no? También podríamos decir, bueno, Meyer tiene otro sesgo importante que es su cientificismo y la idea, por ejemplo, de que, bueno, puedo estudiar las emociones musicales de manera objetiva
simplemente viendo de qué manera se van encadenando estos estímulos y los consecuentes dentro de la obra musical. Sí, puede ser, pero por otro lado, me parece que Meyer también abre la puerta para que nosotros hagamos una investigación de tipo etnográfico en donde tengamos en cuenta a los sujetos y a las comunidades de escucha, ¿no? Entonces, fíjense bien, a pesar de esto, creo que otra ventaja que tiene Meyer es el hecho de que, a pesar de esto, su propuesta nos permite reconocer distintos plexos de significación y emotividad en la experiencia musical. Es decir, no solamente son los significados intelectuales, no solamente son los significados intramusicales. Como él mismo lo reconoce, las obras siempre van a tener este tipo de referencias al exterior y creo que es una dimensión que una antropología de la música también podría capitalizar, también podría recuperar, ¿no? Pero creo que de entrada su preocupación por el problema mismo de la afectividad al momento de considerar cómo es que la música genera significado ya le merece ahí un lugar importante pues en un curso como este, en donde, insisto, no estamos revisando las 20 o las 30 obras en donde ya se han discutido estos temas, sino que la propuesta es qué es lo que Meyer nos da con la idea de problematizar de manera más seria este tipo de situaciones en el campo de la antropología de la música. Otra cosa importante es que, fíjense bien, Meyer, a través por la manera en la que Meyer está entendiendo las emociones, se acerca mucho a un enfoque que se conoce como construccionismo de la socióloga norteamericana Arlie Hochschild. La propuesta de Hochschild es muy interesante y por ahí se las estaré mandando por correo electrónico, un artículo que ella tiene, porque lo que Hochschild nos dice es que aunque la psicología tiende a considerar que las emociones son reacciones meramente individuales, Hochschild dice que nosotros constantemente estamos calibrando nuestras emociones a la luz de lo que está ocurriendo en el espacio, en el contexto y con nuestros propios grupos, ¿no? O sea, nosotros constantemente estamos actuando sobre nuestras emociones para que sean acordes con las situaciones, con el contexto cultural. Entonces, el grupo es una dimensión fundamental para entender la construcción de las experiencias desde el construccionismo de Hochschild, pero me parece que también en la obra de Meyer hay algunos elementos de un construccionismo social de las emociones que apuntan a reconocer, por ejemplo, lo que ya habían observado algunos teóricos como Simon Fried con respecto a este imperativo de regulación del comportamiento en las salas de concierto de música académica, ¿no? En donde tú entras, te tienes que sentar, tienes que conservar cierta expresividad, tienes que guardar silencio, solamente puedes aplaudir en determinados momentos. Este imperativo de regulación del comportamiento, dice Simon Fried, y Barry Truax, ¿no? Que es un personaje que trabajó con Raymond Murray Schafer ahí en este World Soundscape Project, pues son maneras de entender cómo es que los grupos y nuestra pertenencia a determinadas comunidades están regulando nuestros afectos. Por otro lado, ¿no? Algo interesante en la obra de Meyer es esta reconciliación que él nos va a proponer entre los procesos mentales de orden emocional que los psicólogos y las psicólogas tienden a poner en un saco aparte, en un costal aparte, y los procesos de orden cognitivo, como el razonamiento, como la memoria y como la inteligencia, ¿no? Es muy interesante ver cómo Meyer nos dice, bueno, aunque nuestras expectativas no siempre son conscientes, los seres humanos permanentemente estamos evaluando, ¿no? Y ya este propio acto de evaluar el inicio de una obra musical para a partir de ahí generar expectativas, nos deja ver que las reacciones emocionales son mucho menos automáticas de lo que tendemos a pensar.
casi siempre cuando pensamos emociones, pensamos en respuestas orgánicas y mentales que se detonan inmediatamente, ¿no? Entonces, yo veo un perro en la calle y luego siento miedo, pero para que yo sienta miedo, yo necesito tener atención, tiene que darse un proceso de categorización en donde yo digo, eso es un perro, y después de eso se detona una respuesta emocional, si no, no ocurre. Entonces, para Meyer, las emociones implican este proceso de evaluación activa que no siempre va a ser consciente de los elementos de una obra musical. Y una cosa interesante que yo les comentaba también hace rato, ¿no? Aunque en un primer momento el modelo de Meyer sugiere que las emociones son experiencias infrecuentes en la escucha musical, porque las emociones solamente se cumplen cuando nuestras expectativas, o las emociones solamente aparecerían cuando nuestras expectativas no se cumplen. Cuando Meyer, por ejemplo, analiza aspectos que tienen que ver con la performatividad y con la ejecución, Meyer nos dice, bueno, pensemos en los músicos de las tradiciones académicas y en los músicos de las tradiciones populares, y lo que nos vamos a encontrar es que los músicos y los intérpretes no son autómatas, los intérpretes siempre van a ir introduciendo pequeñas desviaciones dentro de la obra musical, y eso abre la puerta, ¿no?, para que una canción popular que sea conocidísima en realidad pueda detonar reacciones emocionales, dependiendo de qué, pues dependiendo del contexto, dependiendo de los matices, dependiendo de las variaciones que los propios intérpretes le vayan, sí, de la propia interpretación de un grupo, ¿no? De ejecutantes. Ya para finalizar, ¿no? La última lámina. Yo creo que, insisto, sin decir que Meyer está haciendo antropología de la música y las emociones, que no lo está haciendo para nada, creo que podemos retomar esta inquietud de Meyer del 54 para tratar de construir una agenda de una antropología de la música o una antropología del sonido que problematice esta relación, que se tome en serio la relación de la música con los afectos. Creo que en Meyer están todos los elementos para una consideración con estas características. Acá, y este es el último elemento que les quería explicar de este diagrama, ¿no? Deberíamos entender que todo esto, dice Meyer, ocurre en el seno de un contexto cultural. Dice Meyer, y esto a mí me parece algo muy interesante, no hay significados universales en la música. ¿De qué depende el significado nuevamente de esta relación triádica entre lo que designa, lo designado y el intérprete? Sin esos tres elementos, si ustedes quitan alguno de esos tres elementos, desmantelamos las condiciones para la posibilidad de que la música comunique algo. Entonces, si nosotros queremos entender procesos de significación y emoción en la música, tenemos que estudiarlo a la luz de tradiciones y estilos de música concretos con comunidades de escucha concretas. Y lo mismo sería válido para las reacciones emocionales. Tendríamos que estudiar reacciones emocionales a la luz de tradiciones y hábitos de escucha que han sido conformados históricamente, ¿no? Entonces, insisto, sin en ningún momento afirmar que Meyer está haciendo antropología de la música y de las emociones, creo que hay elementos muy valiosos para poder pensar esta relación en la obra. Quería compartirles este texto con ustedes porque pues es de estos grandes olvidados, ¿no? Pero creo que hay ahí apuntes, hay notas muy importantes dentro de la obra de Meyer que creo que valen la pena ser discutidas y pues que uno esperaría pueden servir eventualmente para alguno de los problemas de investigación que ustedes están trabajando.
yo cerraría aquí entonces esta pequeña exposición, haciéndoles la invitación a que si tienen ganas, ¿no? Y si no les genera mucho problema, pues evidentemente revisen el texto, este texto que tenemos completo. Y otro texto que me hizo el favor de compartir también una compañera del seminario, que les estaré mandando ahí a través del correo electrónico para que lo puedan revisar, que también es de Leonard Meyer. Por mi parte, pues yo dejaría ahí como esta pequeña introducción a Meyer y abrir el espacio para que ustedes compartan qué es de qué manera les resuena, cómo podemos capitalizar a Meyer. Este, no sé quién quiera comentar algo. Javier, adelante. Buenas noches a todos, tardes, a la hora que sea en cada país. A mí me gustaría comentar con el aspecto justo de, más bien un poco, afirmar esta parte, puesto a que yo estoy ahorita acabando la carrera de composición para medios contemporáneos. Entiendas esto también en el contexto de música occidental, como este gran contexto de música occidental. Entonces, una de las reglas es que como compositor, y en el caso, por ejemplo, de películas, comerciales, los diferentes medios y los diferentes objetivos que se buscan, siempre te mandan esta parte de la búsqueda, del empaparte del estilo, de escuchar estos pequeños detalles que van haciendo al estilo al que te están pidiendo, al que quieres componer. Entonces aquí está esta parte de la reacción que se busca, del empaparte, del entender cómo está funcionando, qué progresión armónica están utilizando, tipos de instrumentos, los timbres, melodías, cómo todo va conjugándose para crear ese estilo. Y obviamente la gente que escucha o está familiarizada con ese estilo va a entender, y ahí es donde tú puedes jugar con la expectativa, con la reacción, qué les lanzas, qué les pones, qué no les pones, si es que a una progresión le estás alargando un poco más, si es que caes a un acorde que no estaba esperado, todo esto empieza a jugar en la composición. Y obviamente, si es que ya hablamos en un contexto más global, se debería entender justamente la parte de las emociones, puesto a que, como ya hemos visto antes, el oído no es el mismo. Entonces no podríamos tampoco quedarnos en la parte occidental, académica, y decir esto es lo que funciona, sino que para empaparte de esos otros estilos, por ejemplo del Engere, necesitarías estar y entender cómo funciona, qué sentimientos justamente provoca en la gente, cómo la mecánica de la música frente a las emociones, cómo se van desatando las emociones, qué progresión o qué canto o qué elemento es el que desata estas emociones. Eso. Así es, Javier. Es muy interesante lo que comentas. Y fíjense, hay una cosa que retomo con lo que comentas, Javier, que yo no, bueno, se me había ido comentarlo, pero el hecho, por ejemplo, de que cuando Meyer nos va hablando de que las expectativas que va construyendo una escucha no necesariamente son conscientes, nos permite entender, por ejemplo, que el conocimiento de una escucha sobre un género musical no necesariamente tiene que ser un conocimiento elaborado, formal, sino que en realidad incluso se puede tratar de un conocimiento corporeizado, como el conocimiento que puede tener una persona que baila salsa, por ejemplo, ¿no? Que ha escuchado muchísima música de salsa, que probablemente no se ha dado el tiempo de estudiar la salsa desde la perspectiva
de la música, por ejemplo, pero que puede identificar perfectamente una clave, que puede identificar perfectamente una descarga, que puede identificar perfectamente dónde van los timbres, que sabe cómo moverse porque precisamente puede anticipar cuál es el tipo de cambios que se van a dar en la música. Insisto, aunque no sea un conocimiento formal, ¿no? Que ella diga ahí, pues es que está haciendo esto, pero es un conocimiento corporeizado que de alguna u otra manera las personas, insisto, pues formulamos, las personas tienen y van utilizando para generar expectativas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Me parece que una interpretación un poquito más laxa de Meyer nos permite entender que no solamente se trata de este escucha que tiene ciertas nociones más formales sobre música, sino que las personas a partir de nuestras distintas experiencias de escucha, a partir de nuestras distintas disposiciones, de nuestras trayectorias vitales, pues vamos generando un conjunto de expectativas, ¿no? Cuando escuchamos un cierto tipo de música. Pero muchas gracias, Javier. Alan, me gustaría justo como complementar eso, porque más bien creo Adelante. que hay que fijarse justamente en esa parte que no está teorizada, o sea, en el escucha normal, en la gente común, porque yo, o sea, me refiero a la parte de composición, me refiero cuando tú estudias la pieza como tal, pero la gente que lo escucha es como tú dices, es gente que tal vez no va a entender de progresiones armónicas, no entenderá la parte de los timbres. Sin embargo, está tan familiarizada, está tan empapada con el estilo que pueden reproducirlo de una manera muy fehaciente, de una manera en la que tú vas a entender que ese es el estilo. Y ahí creo que radica más la importancia para el estudio antropológico. Así es, Javier. Muchas gracias. Em, ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguien en los países en donde están, alguien está trabajando específicamente con el problema de las emociones? Para que me desdigan y vean, no, mira, sí estamos trabajando emociones y música, sería interesante ver también si alguien lo está trabajando. Insisto, yo creo que ahí hay una laguna y ahí hay una deuda importante que tenemos las personas que hacemos antropología de la música y etnomusicología. Hemos desatendido esa relación, aun cuando yo por eso abrí esta presentación con esa cita, ¿no? Aun cuando en el campo de la psicología tienen clarísimo que uno de los móviles fundamentales en las experiencias vinculadas con la música es la afectividad. No sé si alguien quisiera compartirnos si dentro de sus indagaciones, dentro de lo que han trabajado, dentro de lo que están estudiando en la actualidad, han trabajado el tema de las emociones. ¿No? Sí, bueno. Y adelante, ¿Qué Audrey. tal? Ando sin cámara, pero bueno, sí con micrófono. Sí, Adelante. hola, ¿qué tal a todos y todas? Realmente, bueno, les comparto que mi binomio en la vida es justo la antropología, estudié antropología social, pero también soy percusionista y considero que he estado más activa en la música que como investigadora social. Sin embargo, pues bueno, siempre es este binomio y enfoque. Entonces, realmente toda esta parte académica, Alan, que han estado compartiendo durante todo el seminario y que realmente creo que por eso es la primera vez que participo, porque es mucha información académica avanzada y bueno, nada, súper valiosa, pero siempre aplicable, ¿no? Entonces, aprovecho para agarrar el micrófono con esta pregunta que haces, Alan, porque les comparto que si no de una forma tan pedagógica, en tanto a que no me he especializado como en psicología o musicoterapia o como canales tan preparados y enfocados a ello, definitivamente mi quehacer, no solamente como instrumentista,
porque bueno, toco en grupos y demás, sí, pero también doy justo la importancia de cómo podemos aterrizar esta parte académica de la antropología con la parte ya pragmática, ¿no? Ya en actividad de las bellas artes, específicamente de la música, que es lo que más ahorita concierne este seminario, ¿no? Entonces, creo que es bien importante poder, en este enfoque antropológico, como antropólogos y antropólogas, siempre quitarnos, no, más bien, no quitarnos los lentes de cómo llevamos a académica y de investigación, pero cómo podemos incidir en la sociedad, cómo realmente todo esta esfera del arte y de la expresión artística, de la música y cualquier arte, como sanación del tejido social, cómo realmente esta esfera la podemos conjugar con, insisto, esta parte de la antropología, textos y demás, solamente histórica, tengamos como estas fuentes o sustentos, sino en aplicación de qué forma podemos trabajar las emociones en las personas. He tenido dos casos en específico, muchos casos, pero dos muy contundentes de éxito, en donde a través de las clases de música, de percusión, he logrado que tengan cambios en su entorno social, una niña y un niño específicamente, bueno, o más me enfoco en una niña de 5 años que no habla nada, en su escuela, en su casa, bueno, con una sala de música, empezó a tener un cambio notorio en su contexto social, en su entorno social, y les comentaba que no soy especializada porque no me atrevería a comentarles que usé ciertas pedagogías enfocadas a conductivo o algo, pero no, pero realmente yo creo que también podemos rescatar esa parte del sentido común. No me quiero escuchar tan informal, pero sí es bien importante cómo podemos unir esta parte de la antropología que finalmente también es pues, primario, ¿no? Y el arte también nos da esta expresión de lo primario, o sea, nos sale lo primario y más la percusión por obvias razones históricas, ¿no? Como instrumento y medio de comunicación entre los primitivos y las primitivas. Entonces, espero no se escuche tan banal mi comentario compartiendo, pero sí me es muy importante que no perdamos de vista el conjugar siempre esta aplicación de la antropología. Nos quedemos, ojo que no estoy diciendo que eso se esté proponiendo aquí, no, solamente pues sí, que no nada más nos quedemos con el título de antropología aplicada de la música, ¿no? ¿De qué forma podemos echar raíz? No solamente investigar, sino también compartiendo y haciendo un cambio social. Entonces, esta parte emotiva siento que está súper pegada y es el momento propicio e interesante en el que se está hablando de las emociones en todo este módulo, o bueno, esta sesión de hoy, porque yo creo que es de los meollos que nos implica y que también ahí tenemos como claves para poder justo sanar ese tejido social y que, bueno, en toda la sociedad de todas las generaciones, pero yo creo que en los y las infantes es bien importante que hagamos esta proyección. Y bueno, nada, solamente quería compartir eso, de la importancia, ¿no? De unir esferas, aplicarlas y pues sí, también ser bien sentido común para poderlo llevar a cabo. Cambio y fuera. Muchas gracias, Audrey. Me parece muy pertinente, muy importante tu comentario y de hecho, no sé en qué momento de este seminario que va a seguir, pero yo esperaría que en algún momento tengamos chance de revisar etnomusicologías aplicadas, un poco lo que hace Samuel Araújo allá en Brasil, lo que ha hecho Araújo en la favela de La Marea en Brasil. Acá en México, hace un par de años, en la Facultad de Música, se echó a andar un proyecto de servicio social en la Facultad de Música y se está trabajando con un DIF, ¿no? Con una escuela que atiende pues a niños que no tienen padre, que no tienen madre, y se están generando intervenciones a través de la música. Entonces, en algún momento pues tendremos chance de hablar con las personas, por ejemplo, que están coordinando este tipo de proyectos, porque yo estoy convencido como tú de que la música es una herramienta de cambio social muy importante
y que sobre todo después de que logremos atravesar por el tema de la pandemia, yo creo que nosotros vamos a tener deberíamos ir desarrollando un conjunto de herramientas que nos permitan reconstruir el tejido social a nivel comunitario, ¿no? Yo creo que, y eso es algo que a mí me ha entusiasmado mucho pues de que desde que he seguido pues en distintos momentos el movimiento feminista, por ejemplo, acá en México, pero también a nivel Latinoamérica, cómo se ha utilizado la música justamente en particular el tema de las percusiones como vehículos para sonorizar la resistencia, pero incluso como espacios en donde se puede compartir colectivamente, ¿no? Como espacios de escucha. Y aquí de repente, pues sí, lo que hacemos un poco en este tipo de espacios es darle nombre a cosas que las personas ya están haciendo afuera, ¿no? O sea, afuera en las calles hay batucadas feministas, ¿no? Hay casas de cultura. Acá en México, por ejemplo, pues están los famosos faros de Oriente, en donde los jóvenes pueden ir a tomar clases de bajo, de batería y de guitarra, y que justamente están pues en algunas comunidades en donde hay problemas fuertes en términos de inseguridad. Entonces, yo sí creo que a largo plazo la apuesta debe ser de una antropología de la música y de una etnomusicología que puede tener un impacto directo a través justamente de las emociones, ¿no? O sea, a través de pues de esto que nos conecta profundamente con la vivencia musical, que es el tipo de respuestas afectivas que se detonan cuando escuchamos una canción. Entonces, me parece de hecho muy pertinente tu comentario, Audrey, y en algún momento pues tendremos esta revisión de autores que nos hayan propuesto una etnomusicología de carácter más aplicado. Déjenme ver, por acá en el chat hay un comentario. Juan Abelardo comenta: yo creo que la música en las emociones es una expresión y respuesta sensorial que trae consigo imágenes mentales a la mente con significación, produciendo sensaciones de estímulo-respuesta. Desde el punto de vista conductual, la música regula la conducta de las personas, y lo que observo en la población infantil autista los relaja y los alumnos crean y leen el lenguaje musical. Sí, totalmente de acuerdo. No tengo aquí pero fíjense, incluso eso pues lo hemos comentado, en alguna ocasión lo comenté con Alfredo Nieves, que es un colega del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Mucho tiempo la gente del campo de la psicología que se dedicó a estudiar géneros como la música del metal, por ejemplo, pues se dedicaron a tratar de comprobar la hipótesis de que efectivamente el metal producía cierto tipo de conductas antisociales. Hay una investigación que no debe tener más de 5 años sobre metal, que dice que en realidad la música de metal le da a los escuchas la posibilidad justamente de profundizar y de hacer catarsis y de manejar las emociones, ¿no? O sea, por escuchar metal uno no va a agarrar una pistola y va a salir a matar a los compañeros de la escuela, sino que en realidad la música de metal, por ejemplo, pues es este marco que nos permite manejar nuestras emociones, ¿no? Como propone Tía de Nora en este texto de la música en la vida cotidiana. Entonces, sí, ahí hay un eje de indagación interesante que le podemos dar justamente un giro antropológico, cómo las personas en nuestra cotidianidad utilizamos la música para modular nuestras respuestas afectivas, pero también nuestros estados de ánimo, ¿no? ¿Cuántas personas no ponen ciertas canciones al inicio del día, pues para poder mantener un cierto estado de ánimo? O te sientes mal, estás triste y pones música que te da más tristeza, pues justamente para poder crear un marco que te permita conectar más con esas emociones. Entonces, ahí hay un eje de indagación antropológica importante.
Déjenme ver qué más, qué más. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Pues Daniel, yo quisiera intervenir, Alan. Regina y después Daniel, ¿va? Regina y después Daniel Rivera. Adelante, Regina. Gracias. Sí, hola a todos, gracias. Pues bueno, pues no sé, como intentando darle el giro antropológico pues a la propuesta de Meyer, yo siento que aún queda muy de lado como toda esta parte pues del contexto social en el que se generan todas esas emociones, ¿no? Como que, pues sí, esta parte del estímulo y el objeto, lo designado, pero bueno, ¿dónde queda pues la sociedad que es la que genera todos esos procesos, ¿no? Porque finalmente pues se insertan en determinados contextos culturales y pues pues no sé, es lo que a mí pues me ha provocado un poco este texto, ¿no? Como sí, pues abordar esta parte de cómo este proceso en el estímulo y todo, pero pues siempre viendo que las emociones finalmente se construyen a partir de la sociedad de la que somos parte, ¿no? Y que es también un proceso de aprendizaje que pues desde infantes hemos tenido y convivido, entonces que ya es como, pues no sé, cierta relación también al hábitus o algo así, ¿no? Este concepto de, pues ya lo socialmente aprendido y corporizado y todo eso, ¿no? Porque sí, leyendo un poquito el texto que sí se me hizo un poco, pues complicado no sé, como por la terminología, no sé, sí un poco difícil, pero en esta parte donde habla del comportamiento objetivo, sí, como que los efectos observables en lo objetivo y en lo mental, ¿no? O sea, como que ahí mencionaba que muchas veces las reacciones observables que tenemos a ciertos estímulos musicales, pues ya son, pues responden más a convenciones sociales, ¿no? A la conducta social que se espera de nosotros pues como sujetos sociales insertos en esa sociedad, con normas, con estipulaciones que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, casi muy básico, que alguien pues no se va a parar a bailar en un concierto de música clásica, tal vez, ¿no? O sea, no sé, o sea, que allá hay un comportamiento socialmente esperado y y pues bueno, no sé si esto podría relacionarse con la propuesta de Meyer como la expectativa y eso, pero bueno, de que me da para, pues que sí, su propuesta pues eso, ¿no? Retomarlo, pero como siempre recurriendo al contexto social en el que se generan esas emociones y cómo esas emociones, pues de cierta forma están ya culturalmente definidas, ¿no? Por ahí iba el comentario. Sí, muchas gracias, Regina. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que de repente eh, mi interpretación quizá como que destaca los aspectos antropológicos y sociológicos que quizá no están presentes, ¿no? No están tan presentes, pero yo creo que la manera en la que él entiende al propio escucha, yo creo que eso ya está atravesado por una conceptualización, porque él no habla propiamente de hábitos, ¿no? O sea, no tiene ese instrumental teórico, pero sí me parece que el escucha pensado como un individuo que ha ido conformando ciertos hábitos con base en su proceso de socialización, a través de eso podemos recuperar la dimensión cultural y social, ¿no? O sea, entender nuevamente que un individuo en este modelo no funciona en un vacío social, porque yo solamente puedo construir expectativas de cómo se va a ir moviendo la música en función de mis aprendizajes previos. Y ahí es donde yo insistiría, ¿no? Meyer nos dice, un estímulo musical totalmente desconocido no nos va a generar ninguna respuesta emotiva. ¿Por qué? Porque yo no conozco ese género, no sé qué esperar, no puedo generar expectativas. Entonces, ahí vemos que el individuo de alguna u otra manera necesariamente debe tener contacto con ciertas tradiciones musicales, tiene una propia experiencia de escucha, que es lo que contribuiría a conformar expectativas, ¿no?
Por ahí creo que hay una vía para recuperar, cuando habla, por ejemplo, de cómo ciertas convenciones están regulando lo que el propio compositor o lo que el propio intérprete puede hacer. Nuevamente vemos asomarse esta dimensión más sociológica o más antropológica. Insisto, yo lo comparto, tu opinión es utilizar a Meyer como un punto, ¿no? Como un fulcro a partir del cual nos podemos empezar a interrogar antropológicamente esta relación entre música y afectividad. Daniel, adelante. Gracias, Regina. Sí, justo cuando comentaste el tema de la emotividad en las luchas de resistencia, recordé una anécdota con este tema que yo trabajé hace 2 años de un arpero en una comunidad indígena y cómo la música que él tocaba, que no necesariamente tenía un sesgo de protesta o algo así, generaba emotividad en la gente que iba marchando y continuando la marcha para exigir sus derechos. Entonces, yo le preguntaba que por qué el arpero no tocaba, por ejemplo, una canción protesta como tal. Y él me decía, ¿por qué no? Porque lo que queríamos es que la gente resistiera, luchara con alegría, con fuerza. Y entonces por eso era la necesidad de que el arpero tocara esto. Eso nada más quería compartirles. Muchas gracias, Daniel. Bueno, siguiendo todo este tema de la desaparición de los 43 estudiantes que desaparecieron acá en México de Ayotzinapa, yo en algún momento empecé a seguir bandas que tocan música de chile frito, así le llaman, que es un tipo de música que se hace en la Costa Chica de Guerrero, y yo traía como un sesgo muy racionalista de los actores colectivos. No, no, pues estos cuates van a traer su programa de lucha y están aquí por ciertos objetivos. Y yo me encontré con algo muy similar. Oye, ¿por qué no tocas sones que son como más lentos? ¿O por qué no hay como un posicionamiento político más claro por parte del grupo? Y la respuesta fue clara, nosotros estamos aquí para que la gente se sienta bien. Queremos ayudar a los padres y a las madres de estos estudiantes a que superen este gran dolor que implica la desaparición de un hijo. Ya después me di cuenta que pues, en particular es la manera en la que ellos se posicionaban políticamente en el espacio público, a través justamente del manejo de las emociones en la colectividad. Y lo conectaría ya para cerrar el día de hoy con lo que decía Pablo al inicio. Yo me encontré con el problema de las emociones justamente en el campo, ¿no? Yo no había considerado el problema de las emociones y de la afectividad, pero los músicos y las músicas en las marchas estaban ahí para que la gente se divirtiera, para que la gente se sintiera bien, para que la gente marchara con ánimo, mucho en estos términos, ¿no? Que se van planteando con los movimientos, altermundistas después de la batalla de Seattle de 1999, en donde la consigna, ¿no? Y la manera en la que se entiende ¿cómo se llama? La manera en la que se entiende la acción revolucionaria, cambia, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, Daniel, porque te digo, en contextos distintos, pues encontramos cosas ahí similares, ¿no? Bueno,